Vamos a ver la anatomía regional, ahorita la pelvis ósea y el fémur proximal. La pelvis ósea está asociada al miembro inferior, esto será a través de los huesos coxales y del sacro y el coxis. El coxal está formado por los huesos el ilion, el isquion y el pubis, y el ilion está articulado y anclado con el sacro a través de la articulación y distintos ligamentos, además de presentar también la articulación de la cadera para la movilidad del miembro inferior. El ilion tiene una forma de abanico y tiene una cresta superior o cresta ilíaca, así como unas espinas ilíacas anterosuperior y posterosuperior, además de un tubérculo muy prominente o un engrosamiento de esta ala. También presenta las líneas glúteas inferior, anterior y posterior, que esto delimitará la inserción de los músculos glúteos mayor, medio y menor. En cuanto a la tuberosidad isquiática, es posterior al acetábulo y presenta distintas inserciones a músculos y a ligamentos. En el área superior apreciamos la inserción del músculo semitendinoso y cabeza larga del bíceps femoral y lateralmente del semimembranoso. En cuanto al área inferior, apreciamos la inserción de la bolsa serosa, que es donde nos sentamos y se desliza la piel cuando estamos sentados, así como tejido conjuntivo y lateralmente la presencia de la inserción del aductor mayor. Además, presenta la inserción del ligamento sacrotuberoso que ayuda a mantener la estabilidad o la firmeza de los huesos coxales hacia el sacro. En cuanto a la rama isquiopúbica y el pubis, la rama isquiopúbica se continúa con la rama inferior del pubis y presenta inserción a los músculos del compartimento medial, como serán los aductores largo, corto y mayor. Y además también presentaría la inserción del músculo pectíneo y del grácil, que aquí tenemos esquemáticamente la inserción de ellos. En cuanto al acetábulo, es la copa que presenta la articulación para la cabeza de la cadera y es donde se fusionan los tres huesos en esta estructura. Si vemos una radiografía de un adolescente, vemos que todavía no hay fusión, entonces vemos que aquí o apreciamos que aquí hay cartílago y aún están sin fusionar. Este acetábulo presenta una escotadura acetabular, que es donde está incompleto esta articulación hacia la cadera. Presenta en la porción central no articular la llegada del ligamento de la cabeza femoral, así como una superficie semilunar, que es donde propiamente se articula la cabeza del fémur. Y esta escotadura está cerrada por el ligamento acetabular transverso. En cuanto a las fracturas del pelvis, generalmente tienen que ver con grandes fuerzas de choque o traumatismos, como en los accidentes automovilísticos, y estos pueden ser traumas muy importantes y un sangrado oculto o no evidente que requiere transfusiones, como en la imagen de su libro, donde vemos la vejiga pintada con un medio de contraste, está desplazada por un gran hematoma secundario a la fractura de las ramas del pubis. La clasificación, hay muchas clasificaciones, pero una sería de la integridad del anillo óseo. Una fractura tipo 1 sería únicamente de la cresta ilíaca en esta reconstrucción de una tomografía. Otra sería fracturas dobles o bien la diástasis de la sínfisis, donde vemos que hay una separación franca entre los cuerpos del pubis. Otra sería una fractura doble de mis ramas del ilion, o bien fractura acetabular por una impactación de la cabeza. No hay fractura del fémur, pero sí se fractura la copa acetabular, generalmente en el fondo. Estas lesiones pueden causar lesiones ya sea de la vejiga, de la vagina o bien del recto. En cuanto al fémur proximal, ya sabemos que hay una cabeza femoral que es esférica y presenta una fosita no articular para la entrada del ligamento de la cabeza femoral. El cuello es cilíndrico y tiene unos ángulos que están formados en cuanto a su relación con el fémur, que es más o menos
en general de 125 grados, es menor en las mujeres y puede ser mayor en los hombres, y bien un ángulo de torsión respecto a los cóndilos femorales y en mi ángulo del cuello, que es aproximadamente 15 grados. El trocánter mayor es lateral al cuello, presenta una fosa trocantérica donde de forma medial se inserta el músculo obturador externo, así como una impresión superior donde se van a insertar el obturador interno y los gemelos gemelos y veriforme. Y en cuanto a la cresta anterolateral, si vemos una visión lateral, estaría la inserción donde estaría el glúteo medio y el menor. En cuanto al trocánter menor, es una estructura cónica ínfero-medial, ínfero y posterior y medial al cuello, presenta la inserción del psoas ilíaco. La línea intertrocantérica es anterior y prominente y reúne o se dirige entre los dos trocánteres y tiene o presenta una continuidad con la línea pectínea inferior y medialmente, que ésta se continuará con el borde medial de mi línea ilímea áspera. Si vemos la cresta intertrocantérica, que esta la vemos posterior, es lisa y ancha y se comunica también igual entre los dos trocánteres. También presenta el tubérculo cuadrado donde se inserta el músculo cuadrado femoral, y si nos vamos hacia la diáfisis, esta tiene una dirección de lateral a medial. Si lo vemos en cuanto a nuestro ángulo, siguiendo el eje de la superficie articular de los cóndilos femorales, tiene un ángulo aproximadamente de 7 grados. Y su línea áspera tiene dos bordes, el borde medial, que superiormente se continúa con la línea pectínea, como hemos visto, o la línea espiral, y otra que se continúa con la tuberosidad glútea para la inserción del glúteo mayor. Y entre las dos líneas apreciamos una línea triangular posterior que es lisa. En cuanto a la articulación de la cadera, ya vimos que es una sinovial o artrodia, lisa, con cartílago hialino y esférica. Es multiaxial y tiene mucha movilidad para hacer una articulación, pero no tanta como la glenohumeral, como lo vimos en el miembro superior. Entonces, en cuanto son movimientos, como es multiaxial, entonces es de flexo-extensión, abducción y aducción, rotación medial y circunducción. Las dos superficies articulares tienen cartílago hialino y sería una, eh, una articulación que incrementa a través de un rodete de fibrocartílago la superficie articular para darle mayor estabilidad a mi articulación. Y el ligamento de la cabeza femoral nutre parcialmente mi cabeza. Y toda ella tiene una cubierta sinovial para generar líquido sinovial y tenerla bien lubricada mi articulación. En cuanto a los ligamentos, son condensaciones de mi membrana fibrosa, de mi cápsula articular, que le van a dar una función de mayor estabilidad. Estos ligamentos, cuando se tensan, si tenemos la articulación de la cadera en flexión, estos ligamentos están no tensos. Cuando hacemos una extensión de mi cadera o una extensión del muslo respecto de la cadera, estos se tensan, se tuercen, por así decirlo, y hacen una articulación mucho más estable. Si los vemos estos ligamentos, entonces tendríamos el ligamento triangular o en forma de Y, que será el iliofemoral. Otro sería el pubofemoral y el isquiofemoral, que lo tendríamos posterior. Entonces, como lo hemos visto, hace una forma como de espiral cuando está tenso y tenemos la pierna en extensión o en posición anatómica, que estamos muy estable mi articulación. En cuanto a su irrigación, es múltiple por las ramas articulares de la arteria obturatriz, las circunflejas medial
y lateral, así como parte de las glúteas superior e inferior y de una rama recurrente de la femoral profunda. En cuanto a la inervación, serían por todos los nervios que pasan próximos a la articulación, como es el nervio femoral, el obturador, el glúteo superior y el cuadrado femoral. En cuanto a las fracturas del fémur, lo más común es que veamos es en la gente con osteoporosis eh, una fractura a nivel del cuello femoral. Esto interrumpe la circulación de mi cabeza y puede causar una necrosis vascular porque la articulación a través del ligamento de la cabeza femoral es insuficiente para mantenerla vital o que pueda ayudar a consolidar la fractura. Entonces, en cuanto a la clasificación que tenemos, pues es una fractura exactamente subcapital, una a través del cuello propiamente y una a través de la región basicervical. Hay veces que puede haber fracturas impactadas que afectan la circulación, pero no se ven de inicio. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque si es una a nivel subcapital o transcervical, va a haber necrosis avascular. Si va a ser una fractura a nivel de la base, los vasos sanguíneos que entran a través de la cápsula articular va a ser suficiente para mantener viva mi cabeza y mi cuello y se puede manejar nada más con un tornillo en una estructura para fijar esta en lo que consolida. También puede haber fracturas intertrocantéricas, como sería en este caso, donde vemos aquí mi trocánter menor arrancado y vemos cómo está desprendido de la porción también basal de mi cuello. Otro tipo de fracturas que también vemos es en la diáfisis. Esta la vemos en los jóvenes. Es muy raro que un joven se pueda fracturar a nivel del cuello o transcervical o intertrocantéricas. Generalmente son diáfisis y estos son o caídas o accidentes automovilísticos. Eso era todo. Nos vemos después.